Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. A partir de este momento comienza InfoCDLU. Noticias locales, regionales y lo más destacado de la información provincial y nacional. Con la conducción de Abelardo Santangelo. Esto es InfoCDLU. 30 minutos con lo más destacado del quehacer comunicacional en el noticiero de los uruguayenses. Para llevarte toda la información de Concepción del Uruguay hasta donde estés. Podés estar en la ciudad histórica a través de video digital, nos estás rápidamente. Vamos a mirar la información que publica infocdlu.com.ar con todas las noticias de la portada. Son 7 noticias, elegimos una particularmente y tiene que ver en este caso con lo que ocurrió en una protesta vecinal porque una mujer resultó herida frente a una vivienda. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, esto fue ayer por la tarde. Los vecinos se manifestaron frente a un domicilio en la calle Rato exigiendo explicaciones a una mujer que había promovido formar una cooperativa de trabajo. Se iba a llamar Cooperativa Inmaculada. Esto fue hace algunos meses. Convocó a unas 400 personas en la plaza del barrio y les ofreció empleos con sueldos superiores al 1.000.000 de pesos. Para eso solicitó documentación personal, solicitó certificados de vecindad, de buena conducta, libre deuda, pero la cooperativa no estaba legalmente constituida. Entonces, los manifestantes se reunieron enfrente de la casa de esta persona para reclamarle que le devuelva esa documentación. Allí arrojaron objetos que provocaron daños en el domicilio y lesionó a la mujer. Tuvo que intervenir el personal policial para tratar de, poner paños fríos en esta cuestión, ¿no? La mujer involucrada habría declarado que vendió la cooperativa y que el nuevo responsable se iba a comunicar, pero todavía no se han devuelto los papeles que reclaman los manifestantes. Vamos a ver las imágenes que van a mostrar justamente el momento en el que una cantidad de personas estaban frente al domicilio de esta mujer. Lo mandé a pedir a los papeles y me lo mandaron, los tengo todos. Vos la visita a la cooperativa. Muestra el mensaje en el grupo que puso. Tengo prueba. Mostré el mensaje. A la central para hacer la denuncia de las amenazas que yo tenía de los audios y todo eso. Y por eso busqué la cooperativa. Espera que hable, tengo la prueba. Y lo sacó plata todavía. Encima nos sacó plata todo. ¿Qué saqué plata? ¿Cómo que no? ¿Y la plata que pagaron nosotros? Ustedes la pagaron. Pero la cooperativa no la... Menos mal que había una reja allí, ¿no? Porque si no, la multitud estaba realmente enardecida y podía llegar a causar peores situaciones, ¿no? Bueno, intervino la policía, puso paños fríos y calmó la situación. Lo que no se calman son los choques en Concepción del Uruguay y las motos particularmente. Hay 2 noticias que involucran situaciones de tránsito. Esa es una de las imágenes, el automóvil blanco y una motocicleta también con carenado blanco. En este caso recordemos, y lo voy a decir, calle Chilotegui y Alberdi, 11:15 de la mañana, la policía
La policía constató que un automóvil blanco, ese que ves en pantalla, que era conducido por un hombre de 62 años, chocó con una motocicleta que guiaba a una mujer. Ambos iban por la calle Alberdi y Chilotegui. Bueno, en circunstancias que se tienen que establecer porque están investigándose, está la policía ya viendo a ver qué es lo que sucedió. Esa otra imagen está mostrando a un motociclista que terminó con lesiones leves. Esto fue en calle Estrada y Saninetti. 9 de la mañana, un hombre de 43 años que iba en una motocicleta por la calle Estrada colisionó con un automóvil de color rojo conducido por un hombre de 33 años que iba por Saninetti. El motociclista fue trasladado al hospital para ser examinado. Posteriormente se confirmó que las lesiones sufridas eran de carácter leve. Y esto es lo que alguna vez se interpretó como una cuestión que no es necesaria, ¿no? Digo, porque quien se tiene un accidente en la vía pública tiene que ir al hospital. Bueno, generalmente tiene que ver con la falta de controles de particularmente las motocicletas, que son las siempre involucradas en accidentes, ¿no? Abrimos Informe Digital porque ahí vamos a ver noticias del ámbito provincial. Allí vemos 3, las vamos a comentar. El rector de la UNER perdió en una derrota histórica después de 30 años. Es Andrés Sabela, que además es candidato en tercer lugar de la lista del Partido Justicialista, junto a Guillermo Michel y el Beto Val. Bueno, en la elección de la Facultad de Ciencias Económicas, cuenta Informe Digital, perdió por paliza 70-30, luego de que transcurrieran 30 años sin elecciones docentes. Otra de las noticias de Informe Digital habla de el dirigente libertario entrerriano Venegas Lynch. Venegas Lynch agita con la privatización de Enersa y Salto Grande y sorprende la escasez de respuesta. El libertario planteó entregar al sector privado la distribuidora eléctrica y la represa binacional. Pese a la gravedad del tema, solo un puñado de referentes políticos, sindicales y legislativos lo rechazaron. Y una última información de Informe Digital: el Senado dio dictamen al proyecto que habilita al gobierno a endeudarse en $500 millones. El oficialismo logró avanzar con la iniciativa de sostenibilidad de la deuda pública provincial y se incorporó una modificación en el artículo 4 y se prevé una sesión especial para el próximo martes. Cerramos la portada de Informe Digital y ahora miramos las noticias de la ciudad de Paraná, la capital entrerriana. Abrimos la portada del 11. En el 11 hay 1, 2, 3, 4, 5 noticias para comentar. La que preocupa, o al menos le da más trascendencia, el 11, son los derrumbes en el barrio Las Flores. Y ahí hay una foto, ¿no? 3 familias piden ayuda tras el colapso de sus viviendas. YPF aumenta los descuentos nocturnos en combustibles con su aplicación. Las mujeres triunfaron en una fiesta del Dorado. Una entrerriana hay entre las ganadoras. Un jacarandá de grandes dimensiones cayó sobre una camioneta tras los fuertes vientos en Paraná. Claro, una situación que ya va tornándose normal, ¿no? Pero el viento sigue. Y esta es la consecuencia de la ciclogénesis que hay instalada en buena parte de la República Argentina. Los diputados tratan hoy los vetos al aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad. Uno de los temas que permanentemente estamos mirando cuando hablamos con Juan Carlos Bartolota. Ahora en un ratito vamos a hablar de este tema, pero nos vamos a quedar en Concepción del Uruguay, porque hay otra noticia policial que también preocupa, ¿no? No solamente las cuestiones del tránsito, y también están involucradas motocicletas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un video, que es el que estamos viendo. Ese video muestra una de las casas del barrio San Isidro. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Esa motocicleta que se llevan, son 3 personas las que se ven.
Esa motocicleta que se llevan, se la están robando. Se la están robando. Y por eso, claro, los vecinos del barrio 28 Viviendas están alertando a la policía. La respuesta policial, por lo menos, causa cierto asombro. No podemos entrar, dijeron. No podemos entrar al sector del Mena porque las calles están inundadas y se empantanan los patrulleros. Por lo tanto, entonces ya los vecinos no saben a quién recurrir. Si a obras públicas para que arreglen las calles o a la policía para que cumpla el cometido de encontrar a los malhechores. El video que veíamos mostraba justamente el momento en el que 3 personas con rumbo al barrio, a la barriada del Mena. El Mena es el antiguo dueño de aquellos terrenos donde otrora concurrían multitudes a ver en el circuito Mena la fórmula entrerriana. Ahora hay un barrio en principio de 100 viviendas, pero sigue habiendo asentamientos precarios, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la política, vamos a hablar con Juan Carlos Bartolota. Barto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo anda? Por lo menos con algo de sol hoy acá en Buenos Aires. Bueno, esos rayos de sol y su aparición han hecho que también... Presidente Javier Milei, justamente a la aprobación de diputados para declarar la emergencia en discapacidad, que tenía que haber para habilitar el tema en el recinto de la Cámara de Diputados 2/3 de los diputados que votaran, ¿no? Esto se consiguió 166 votos afirmativos, 75 negativos y 0 abstenciones. Esto habla de la discusión entonces que ya se está dando en el recinto de la Cámara de Diputados sobre esta emergencia en discapacidad. En un momento donde minutos antes, o 1 hora o 2 horas antes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno evalúa aumentar las asignaciones por discapacidad o los aportes para la discapacidad en la República Argentina. Y la primera pregunta en este análisis que hacemos es por qué no lo anunciaron antes, para evitar en principio una derrota política y segundo por un acto de justicia. Estamos escuchando los testimonios de la gente que se ha movilizado fuera del Congreso, que son realmente desgarradores en torno a esos padres, a esos familiares que están viendo mermada considerablemente la ayuda del Estado Nacional en las discapacidades en nuestro país, ¿no? Entonces, la pregunta, insisto, es ¿por qué, si estaban evaluando un aumento, no se anunció antes para no llegar a este punto de movilizaciones, de angustia por parte de los familiares y de las familias y de los propios interesados en este tema, que han visto los testimonios, te digo, realmente, ¿no? Mermados la asistencia en puntos tales que hasta algunos contaban que se han quedado sin el acompañamiento de psicopedagogas, de terapeutas y demás, con una situación donde uno también se pregunta, si no hay plata, ¿por qué ahora están analizando que sí va a haber plata? Es decir, pareciera un manotazo de ahogado en torno a esta situación. Pero no es lo único que va a tratar la Cámara de Diputados, se prevé una sesión larga, porque también de la emergencia en discapacidad, que es la insistencia sobre el veto presidencial, que actualiza justamente los aranceles de las prestaciones, porque por ahí está el problema. Como no se aumentan los aranceles de las prestaciones, los prestadores dicen no te podemos dar más el servicio. Y además la creación de una pensión no contributiva que equivale al 70% del haber mínimo. También está pendiente, son varios los temas, y esto tiene que ver con los vetos presidenciales más que nada, el aumento jubilatorio, vetado por el presidente Javier Milei, que prevé un sostenimiento del 7,2%, ¿sí? Que de esta manera eleva el monto del bono que se le da desde el año 23, si mal no recuerdo, de 70.000 pesos, llevarlo a 110.000, y fija también una actualización por inflación de los saberes jubilatorios. La distribución automática de los ATN, que era lo que vienen pidiendo los gobernadores,
que hablamos varias veces en este espacio, y eso implica una coparticipación, digamos, habitual, diaria, si se quiere, a las provincias, según lo que indican los índices que están vigentes actualmente, ¿no? También dentro de estos vetos se encuentra lo que tiene que ver con el régimen, la moratoria previsional, que los legisladores nacionales pretenden que se extienda durante 2 años para quienes no llegaron a la edad jubilatoria pero no tienen los aportes, como se venía diciendo. Acá quiero decir algo, Abelardo, porque se ha instalado en parte de la sociedad que las jubilaciones el Estado las regalaba, ¿no? Como que había un regalo de las jubilaciones, y esto es inexacto, porque lo que se ha hecho, justamente como lo dice la palabra, es una moratoria, es decir, aquel que no tenía los años de aportes y sí tenían la edad, podían ir pagando justamente esa falta que tenían de aportes para poder jubilarse. Es decir, no había un regalo, sino lo que se hacía era una moratoria, como las moratorias o los blanqueos que han hecho los sucesivos gobiernos, por ejemplo, para las grandes fortunas, ¿no? Aquellos que evadieron y demás, pero en este caso, para aquel que tiene la posibilidad de jubilarse, y algunos, la mayoría, digámoslo, Abelardo, con una jubilación mínima. Estamos hablando de 300 y pico de mil pesos, ¿no? Pero esto quiero aclararlo porque se le metió a mucha gente en la cabeza que esas jubilaciones eran regaladas, ¿no? Se regalaban las jubilaciones como si se regalara caramelos, más o menos. La emergencia en Bahía Blanca, por el temporal que sufrió hace unos meses, con un fondo de 200.000 millones de pesos, que también ya el Senado había revertido el veto, y que si hoy se consigue, bueno, ya será esto, no va a haber posibilidades, aunque el gobierno dice que va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que según mi visión y la de muchos constitucionalistas no tendría que tener ningún tipo de respuesta favorable al gobierno, porque lo que se está hablando es la división de poderes. Esto está en la Constitución, está en la legislación vigente. Cuando el Poder Ejecutivo veta una norma, el Congreso puede insistir y se termina la cuestión. No hay mucho más discusión para esto. El impuesto a los combustibles líquidos y fideicomisos, que también piden los gobernadores, esto también está en el temario del día de hoy, ¿no? Son temas que se están desarrollando en estos momentos, pero en este momento particularmente está el tema de la emergencia en discapacidad. Bueno, y recordemos, Barto, que hoy es miércoles, por lo tanto, Sí. en un rato nada más, la Plaza del Congreso, o al menos las calles en torno de la Plaza del Congreso, se van a ver nutridas de manifestantes. Ya lo están. Desde temprano, decía, esta movilización de distintos sectores que están pendientes de lo que pueda hacer, en este caso, diputado con la emergencia en discapacidad. Y bueno, no hace falta más decir que lo que ya habíamos señalado, que los testimonios son contundentes en cuanto a lo que está pasando en esta situación. Estamos hablando de gente que no puede o que ve mermados sus ingresos, que algunos se han quedado sin trabajo, y que han tenido esta ayuda que el Estado debe dar. No se debe desentender de las cuestiones relacionadas con discapacidad, porque además están enmarcados dentro de acuerdos internacionales. Barto, te pido precisión con algo. Todos estos temas particulares que el gobierno nacional, que Javier Milei, en su prerrogativa constitucional como presidente, vetó, negó. Sí. ¿Ya fueron analizados por el Senado? En el caso, te decía, justamente de para que estoy revisando justamente mis anotaciones. Porque son varios, claro, por eso quiero entender bien, porque entiendo entonces que solamente uno de los casos que hoy está revisando diputados ya pasó por senadores. Hasta ahora, según tengo entendido, sí, exactamente. Y a esto tenemos que agregarle, para decirlo, el condimento político que tiene esto, ¿no?
estamos hablando de la debilidad parlamentaria del gobierno, que es justamente el resultado de las elecciones que se dieron hace casi 2 años, y que el gobierno busca revertir. También lo explicamos, no alcanza con una elección de medio término para tener una primera minoría o una mayoría en el Congreso. Tendría que tener un acompañamiento que no tiene precedente para lograr eso, y que habla además de cómo el gobierno se manejó con estos temas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del tema de ATNs y combustibles, que es el resultado de la negativa política y de la cerrazón política del gobierno de acordar con gobernadores, inclusive que fueron afines, ¿sí?, algunas ideas del gobierno. Les contaba la semana pasada que, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, vos tenés a Rogelio Frigerio, que fue uno de los redactores de estas normas, digamos, que va a debatir el Congreso, y que después de eso hacen acuerdos políticos electorales con el gobierno. Entonces, están rezando para que el gobierno haga algo, tenga algún gesto, alguna cuestión que desactive los votos de sus representantes en el Congreso, para no darle un cachetazo legislativo al gobierno, de los cuales ahora son aliados. Claro. Pero por otra parte necesitan ese dinero, no es que están pidiendo algo que no les corresponde, lo necesitan porque las arcas judiciales, las arcas provinciales, con la crisis económica que hay, también vieron mermados sus ingresos. Claro, claro. Barto, la seguimos mañana como siempre, te agradezco muchísimo. Dale. Un abrazo enorme. Juan Carlos Bartolota haciendo un análisis de lo que ocurre hoy, ahora mismo, en el Congreso Nacional, que ya está en su entorno lleno de manifestantes, ¿no? Todas aquellas cuestiones que el Congreso Nacional había ratificado fueron, recordá, negadas por el presidente Javier Milei. Esa es una prerrogativa constitucional que lleva el nombre de veto, con B corta, veto. Por lo tanto, de esta manera ahora constitucionalmente estos proyectos vuelven, proyectos que si bien los ratificó el Estado, en este caso el Poder Legislativo, no pueden ser ley. ¿Por qué? Porque fueron vetados, tienen que volver a ser analizados. Hasta ahora los representantes legislativos están ratificando por lo menos uno de esos tantos. ¿Te comunicas con nosotros? 3442-500-190, una forma como ayer lo hizo Sergio de Villa Elisa, como lo hizo una familia de el barrio El Brillante de San José. Podés comunicarte, podés saludarnos o podés contarnos de un cumpleaños o de algún evento feliz que tengas, que conozcas, para que lo comentemos también. Gracias, 3442-500-190. Innovación que impulsa el cambio. Calidad que genera confianza. Un futuro seguro para todos. RUS. Innovación y calidad para un futuro seguro. Nos conectamos con Dieznet. Es más rápido. Tienen soporte técnico durante el día, en tu negocio y en tu hogar. Ni lo dudes. Son de Canal 10. En Lievi, del próximo 18 de octubre nos vemos por ahí. Nos encontramos, familia, para compartir tremendo folclore, una jornada de fiesta y de mucha familia. Estoy encantada y feliz de poder estar presente este año, así que el 18 de octubre espero verlos a todos ahí para disfrutar de esta gran fiesta, de esta gran noche que no se la pueden perder. ¡Abrazote! Vamos arriba, te espero. Vení a disfrutar. Verte es lo que me despierta, escucharte la puerta abierta, sentirte cerca.
Estás viendo InfoCDLU, las noticias que querés ver en el informativo uruguayense. Y en el informativo uruguayense, en InfoCDLU, vamos a mostrar una imagen que seguramente se pudo haber repetido en otras ciudades. Porque la imagen que vas a ver es un árbol tendido, un árbol, no un árbol, un árbol hecho y derecho, un árbol de años, que el viento tiró de raíz. Son dos árboles en realidad. De raíz, fíjate cómo la imagen es elocuente respecto de lo que digo, ¿no? Fíjate que el viento tiró un árbol y allá está el otro, claro. No lo veía. Gracias, señor director. Muchísimas gracias. Lo está señalando con el mouse. Un árbol en primer plano, otro un poco más allá. ¿Dónde es esto? En el Parque de la Loba, así le llamamos a uno de los parques que está en la zona noreste, en Concepción del Uruguay. Bueno, evidentemente el viento ha sido el causante de todo esto, ¿no? Cuando hablamos del viento hablamos de la ciclogénesis, este sector de baja presión que hace que, claro, al haber baja presión, el viento viene con ráfagas de 50 o 60 kilómetros. Debe haber pasado algo parecido en cualquiera de los pueblos del departamento Colón o en el campo, en el sector del agro, o bien en San Salvador. Bueno, ojalá que no haya afectado tanto. Acá parece que también tuvo problemas la caída del árbol con unos cables. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Bueno, recibimos a Gustavo Sirota, el profesor Gustavo Sirota, para hablar de la realidad local, regional o cuál es su mirada. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Belardo? Vi los árboles, es en Boulevard Irigoyen, entre Perú y Antártida, Argentina, acá en Concepción. Ajá. Justo la llevé a mi hija que trabaja maestra y tenía que ir a la escuela 110 de la tarde. Y estaban los dos árboles, se han caído en la mañana, imagino. Mirá vos, eso era para ubicarnos en la plazoleta. En la plazoleta. En la plazoleta. Y supongo que habrá pasado en otros lugares. Y te escuchaba con esto de la policía con la moto y las dificultades con la calle. Bueno, y ayer un poco el tema recurrente también acá en Concepción fue, imagino también en buena parte de la provincia, la cantidad de agua caída y cómo las ciudades no están preparadas para esta cantidad de agua en tan poco tiempo. Calles inundadas por todos lados, zonas enteras que han quedado con agua, no solamente en las calles, sino que entraba a las casas. Creo que alguna vez debemos pararnos como ciudades y como ciudadanos y pensar en la planificación de nuestras ciudades y en la carencia de obras y en las dificultades para seguir creciendo sin planificación, porque en momentos como este nos damos cuenta que la cosa se complica, ¿no? Es cierto. La urbanización generalmente se hace, en realidad no se hace urbanización, no sé, claro. y crecen las ciudades tal como van creciendo. Claro. Lo que pasa es que también eso se suma a los cambios climáticos últimos. Ayer ha llovido 110, 120 milímetros. Sí, a ver, es un combo de cambio climático. Pero creo, para ser más vivible, más habitable los ámbitos urbanos, sobre todo, empezar a discutir seriamente, que no es solo obra, sino es planificación también. Es cierto. Pero tendríamos que hacer como a veces hace uno, ¿no? Con un ambiente determinado que quiere cambiar, levanta todos los muebles, tendríamos que levantar todas las casas, irnos a algún lugar, refundar las ciudades. Pero por ahí con planificación. Yo creo que la cuestión urbanística ha sido muy descuidada. Sí, claro. Y a veces don dinero pasa sobre la racionalidad y los urbanistas. Poderoso caballero eso. Totalmente. Dinero, Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, yo te vengo escuchando bastante con la cuestión de las elecciones. El domingo pasado cerró la presentación de listas para las elecciones nacionales. Acá en Entre Ríos, como bien venís señalando hace un tiempo, se van a elegir diputados y senadores nacionales, y algunos datos que me parecen interesantes para ir pensándolo de cara a octubre. Primero, que nos vamos a encontrar ya no con la boleta tradicional,
la boleta única de papel, que va a ser una novedad, pero con más posibilidades de votar que las que pensábamos. Va a haber 7 listas habilitadas en la provincia de Entre Ríos, lo cual no es un detalle menor. Y en estas 7 listas, en el caso concreto de Concepción del Uruguay, una de las cosas que no nos debe llamar la atención, pensemos en 5 diputados, 3 senadores, que son los que se ponen a consideración en las elecciones, por 7 fuerzas políticas, al menos, ya ahí tendríamos que contar en algo así como casi más de 50 potenciales candidatos. Y solo hay 3 de Concepción del Uruguay, lo cual no deja de ser llamativo. Decilo otra vez, por favor. Si hay 5 diputados y 3 senadores nacionales que se van a elegir en octubre, que se van a renovar en realidad. Sí, son 5. 5 diputados y 3 senadores. Sí. Es decir, cada lista debería presentar al menos 8 candidatos. Sí. Bueno, son 7 las listas que se han presentado y más de 40 candidatos. En algunas tienen suplentes también. Pero más allá de eso, más de 40 candidatos, apenas hay 3 de Concepción del Uruguay. Solamente 3. Menos del 10%. Menos del 10% y en posiciones expectables. Creo que al menos una, que es Marianela Marclay. Segunda. Segunda en la lista de diputados de Fuerza Entre Ríos, que es el peronismo tradicional. Pero también va María Isabel Sola, que es concejal o concejala en Concepción de Uruguay, que va por la lista de Unión Popular, que es Emilio Martínez Garbino. O sea, un no sabemos. No sabemos bien, porque Emilio representaba al Partido Justicialista en algún momento. Sí, después se fue con Nuevo Encuentro, no sé cómo se llamaba. Era una tercera línea, digamos. Era la famosa Vía del Medio, que ya... En algún momento la transcurrió Laurita también, junto con Orduna. Sí, pero Laurita no se sumó a ellos. Claro. Pero bueno, ella va segunda en la lista de Unión Popular y también va en la lista de el Frente Izquierdo y los Trabajadores, segundo candidato a senador, en este caso, Pablo Amarillo, el dirigente docente y del Partido Obrero de la ciudad. Es decir, sobre más de 40 candidatos, apenas 3 son de Concepción del Uruguay. Es decir, una cifra muy, muy pequeña, pero una ciudad que ha estado acostumbrada a tener candidatos, por lo menos, en puestos expectantes en muchas elecciones. Hace 20 años hubo 4 diputados nacionales de Concepción del Uruguay. Si me ayudás, Juan Carlos Lucio Godoy, Delma Bertoliotti, José Eduardo Laurito y no era el médico que falleció. No quiero que se me olvide, pero fue Cetur, ahí está, gracias. Sí. Bueno, yo también traje algunos datos viendo para atrás, porque en realidad, más allá de lo electoral, cada uno podrá elegir entre estas 7 fuerzas. Lo que uno ve, nombres repetidos que ya nos tienen acostumbrados a ser parte de las boletas electorales. Por caso, en el oficialismo, que ahora ya ni siquiera lleva el nombre del partido del gobernador, sino que lleva el nombre Alianza de la Libertad Avanza, boleta color violeta, primer senador Venegas Lynch de La Paz, el hermano de Berti Venegas Lynch, tan popular legislador, pero va Alicia Fregonese y Schneider, que son funcionarios de este gobierno en la lista. Bali y Mitchell, los dos más conocidos dentro de del justicialismo, que Fuerza Entre Ríos, donde también va el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos en tercer lugar, Andrés Abela. En Ahora la Patria, este desprendimiento del justicialismo, por izquierda podríamos decir, Carolina Gallar, que es actualmente también legisladora, Héctor Maya por el Partido Socialista. Perdóname que me... Perdón, dijiste. Partido Socialista. Héctor María Maya, el mismo Héctor María Maya. Y Gustavo Guzmán como diputado, 2 tradicionales dirigentes del justicialismo, en estos enroques tan curiosos. Martínez Garbino, como te decía, por Unión Popular. Y en el FIT, Cáceres Esforza, y el nuevo más. Esos son los nombres más o menos conocidos de siempre. Claro, Nadia Burgos. Sí, pero digo, no hay nombres nuevos. Esto no deja de llamar la atención. Y creo que el más nuevo es Venegas Lynch.
Sí, totalmente Claro. nuevo. Nunca participó en nada. No, Ni por eso. siquiera lo conocíamos y que había un Berti Venegas Lynch, hermano de Berti, pero yo digo Berti porque son muy parecidos, viviendo en el departamento La Paz, donde vive y donde tiene su explotación ganadera, agropecuaria, ¿no? Claro. Pero bueno, y a partir de eso también algo que creo que va de la mano de el poco interés que viene generando por lo menos hasta hoy estas elecciones y de lo que pasa un poco en el ruido nacional, me puse a buscar algunos datos que no dejan de sorprendernos. A ver. Respecto, bueno, la participación. Ya de por sí fue una sorpresa esta cuenta que hiciste que de tantos candidatos que hay solamente 3 de Es que si no hacemos la cuenta muchas veces, yo siempre digo, los números nos aclaran. Sí. Por ejemplo, si yo te digo, en las elecciones de medio término, para renovación de legisladores, para no cargos ejecutivos, desde 2009, 2013, 2017, 2021, ¿cuántas elecciones ganó, por ejemplo, a nivel nacional el kirchnerismo, como le llaman hoy los medios, demonizándolo? No tengo la precisión. Ninguna. De hecho, en los principales distritos, en 2009 perdió con De Narváez Néstor Kirchner. En 2013... Con De Narváez, que se fue de la política. Que nadie sabe ni qué es de la vida de Narváez más allá de Changomás. Sí, tiene alguna moneda. Tiene Changomás, su empresa, tiene un monumental nuevo. Sí. Un estadio monumental nuego. Pero quedó muy lindo. 2009, en 2013 Massa, con el Frente Renovador, que iba por afuera del justicialismo. Pero Massa es peronista. Bueno, pero en aquel momento él se había lanzado a la política para terminar con la corrupción del kirchnerismo y meter presa a Cristina. Es cierto, todavía andan esos videos. Sí, no solamente es cierto, sino que viajó a Davos, me acuerdo en aquel momento, con el recién electo presidente Macri, que lo presentaba como el gran dirigente que había colaborado con el final del kirchnerismo. 2017 gana Macri por escándalo. Claro. Recuerdo que en la provincia de Buenos Aires, incluso, que fue Cristina Kirchner por Unión Ciudadana, pierde con Esteban Bullrich. Y en 2021 el PRO, con Cambiemos, arrasó prácticamente en todo el país y por supuesto en nuestra provincia. De hecho, por ejemplo, en nuestra provincia, en aquel momento Frigerio como diputado sacó el 54,5% de los votos y le ganó a Cresto, que iba representando a lo que era el Frente de la Victoria del peronismo, que sacó apenas el 31% de los votos. Pero cuando uno se pone a mirar nombres, mira, te voy a contar nombres y partidos. Por ejemplo, ¿quién ganó en 2009 en Entre Ríos? ¿Quién? La Unión Cívica Radical. Con Benedetti. Digo para que veamos que nada es permanente. No, evidentemente. Hoy la Unión Cívica Radical está bastante bien desdibujada. Ni candidatos tiene tercer candidato en alguna lista con el oficialismo, pero no más que eso. Bueno, ahí ganó con Benedetti, que le ganó a Cristina Kremer de Busti, que iba por el Frente Justicialista. Cristina Kremer de Busti, que 4 años después fue por fuera del justicialismo y enfrentó a una lista donde el Frente de la Victoria, que ganó en 2013 las legislativas, ¿quiénes eran candidatos? Tampoco te vas a acordar. No me voy a... ¿2013? 2013. No, ¿quiénes? Laurito, primer candidato a diputado nacional, y Galliard, Carolina Galliard, que ahora va por afuera del Partido Justicialista. Ahí la UCR ya salió tercera, pero el PRO, por ejemplo, que había existido en 2009 con menos del 10% de los votos, ya ahí desapareció. Llegó al 4%. En 2017 ganaron con Cambiemos, ya te digo, 53%. Benedetti ahora era el primero en la lista de Cambiemos y segundo, que ahora va de nueva, Alicia Fregonese, la actual titular del Consejo General de Educación, que le ganó al justicialismo, y bueno, y así podríamos seguir. Pero lo que me interesaba más que estos datos curiosos de nombre y demás que se repite, que ensaltan, la participación, que creo que es la gran preocupación que todos tenemos. Que vimos en las elecciones nacionales, que no llega al 60%, en las últimas apenas roza el 60%, y cuando uno mira, ni siquiera en los peores momentos, Entre Ríos, y en el país era un poco menos, pero Entre Ríos tiene una alta participación. Pero por ejemplo en 2009, que nosotros no recordamos, en 2009 votamos con una epidemia de gripe A, en junio de 2009, con un día muy frío y en plena epidemia. Después se adelantaron las vacaciones de invierno por la epidemia de gripe A. Al otro día se suspendieron las clases, que no se suspendieron antes por las elecciones.
Claro. Bueno, en esa elección en Entre Ríos votó el 77,57%. Interesantísimo. Bueno, en 2013 pasamos el 82% de participación, siempre por encima del país, 3 o 4 puntos por encima del país. En 2017 pasamos el 79%. En 2021, saliendo de la pandemia, pasamos el 74,7% de participación. Y la última elección, la de 2023, Entre Ríos tuvo el 77,98% de participación de su padrón electoral. Cifras muy altas. Nunca bajó del 77. Nunca bajó o del 74, 74 en 2001 cuando la pandemia. Votamos en pandemia, ¿sabes? Claro. Es decir, cuando uno mira y uno piensa, los datos en Entre Ríos hablan de que iría a votar más o menos a poco más del 60%, no lo sabemos. Pero cuando uno mira dice, algo está pasando y es grave. Y hay que ver la cantidad de votos en blanco, que históricamente entre blancos y nulos han estado entre el 3,5 y el 4,5 en Entre Ríos. No ha pasado de ese número. Hay que ver qué pasa esta vez y hay que ver con la participación. Pero no deja de ser un dato. Yo sé que por ahí la gente no sigue el día a día ni de la política ni de las candidaturas, pero a los que nos interesan, porque me parece que esto tiene que ver con lo que yo llamo una baja intensidad ciudadana. Y lo ato con esto que hablábamos de calles, inundaciones. La baja intensidad ciudadana, por ahí el lugar donde lo podemos dimensionar tal vez en la participación política, cuando hay elecciones o en la participación en distintos estamentos e instituciones, sea desde clubes hasta lo que se nos ocurra. Sí. Es muy difícil encontrar gente por miles de motivos para participar. Pero también esta baja intensidad ciudadana, sí, es cierto, el no involucrarnos, tiene consecuencias a veces que nosotros no conocemos, o desconocemos, o nos cae la ficha cuando pasan cosas como la de ayer. Decimos, che, es posible que se inunden tantas calles, que se inunden barrios enteros, que esos barrios donde no se puede entrar. Ahora también yo te digo, y lo analizo con vos y va en el mismo sentido, cuánto hace que no se ve un comité, un búnker, una unidad básica abierta. Es decir, los locales partidarios. Excede lo político. Y yo lo veo, uno sigue participando en algunas actividades, colabora en cooperadoras, en cosas con las que uno ha tenido que ver y sigue en contacto, con gente que está en clubes, y uno ve que uno de los problemas es la participación, por mil motivos. Está bien, la participación en general. Ahora, evidentemente, las ONG, las organizaciones no gubernamentales, los clubes también, le han sacado muchísima ventaja a la participación política partidaria. La participación política partidaria es como el emergente de la crisis de participación. En los otros lugares todavía uno ve, qué sé yo, quienes están, no sé, somos sociedades muy solidarias. Sí, claro. Desde los mascoteros. Sumar las iglesias, como recuerda Pedro Parpañol, le dice, las iglesias en general, las católicas, las evangélicas, todas llevan un montón de gente. No solamente llevan, porque por ahí uno no lo ve tanto en el oficio. Claro. Generan lazos de solidaridad y de participación muy fuertes que obviamente la política no los puede cumplir. Y lo preocupante, así como es valorable la participación en instituciones intermedias, en organizaciones, en clubes, en ONG, en lo que querramos, la herramienta de transformación, que es la política, es donde menos participación hay. Y entonces cuando nos pasan todas estas cosas, muchas veces decimos, ¿por qué pasan? Bueno, yo preguntaría a buena parte de los con vecinos nuestros que ayer la pasaron muy mal, con casas inundadas, con cloacas que no funcionan, con calles, con barrios a los que no se podía acceder. Sí. Y esto no es una cuestión de una gestión ni de otra, lo vemos en mil cosas. La ruta 14 intransitable ayer, por dar un ejemplo. Los vuelcos, los accidentes que hubo. Uno dice, a ver, ¿dónde estamos nosotros reclamando por estas cosas? ¿Dónde estamos participando por estas cosas? Y el ejemplo más típico es cuántas juntas vecinales, por ejemplo, funcionan en una ciudad como Concepción del Uruguay, que tiene 80.000 habitantes. Entonces, 50 barrios. 53, 57, no sabemos bien. Pero digo, la discusión, yo lo traigo a lo político. Claro, claro. Porque es donde uno puede comprobar con números. Y con nombres, porque también cuando vemos que no hay renovación de nombres, una de las primeras cosas que nos pasa cuando tenemos que ir a votar, los que solo vamos a votar, como en mi caso esta vez, digo, ¿quién voto?
Claro. Son todos viejos conocidos casi. Viejos conocidos, no viejos, no No, viejos es una conocidos. cuestión de edad. Ajá. Porque eso Gustavo, también pasa en el mundo. Fíjate que los presidentes de las principales potencias, sí. de hecho yo decía, qué loco, la principal potencia planetaria en la última elección entre Biden y Trump, ya sé por dónde vas. ¿Vas a sumarle las edades? sumaban 161 años entre los dos. El más joven era Claro. Trump, que tenía 78 para 79, y Biden ya había pasado los 80. Yo me río y no en detrimento de la edad, sino esto de que vos decías, no hay renovación, no hay Es un la Obama de principal 40 potencia años. del mundo, mirá, y cuando uno lo ve, nosotros ya tenemos, en mi caso, 59, casi 60, y uno dice, a ver, a los 80 podés tener ideas nuevas y ser muy joven en las ideas, Sí. pero es una cuestión que tiene que ver con la vitalidad y con el paso del tiempo, y no deja de ser preocupante cuando uno ve que quienes tienen el dedito para apretar el mayor botón rojo que pueda aniquilar el planeta, es gente que pasa los 80 años, Belardo. No es para reírnos. Yo cada vez que lo pienso, empiezo riéndome y termino llorando. Gustavo, gracias. No, vamos a Belardo. Gustavo Sirota, conversando estas cuestiones que finalmente aparece la broma, claro, aparece la broma, obviamente, tras la preocupación y la seriedad de los conceptos que vierte cada vez que llega a contarnos su visión de la realidad. ¿Te quedás con nosotros? 3442-500-190. Innovación que impulsa el cambio. Calidad que genera confianza. Un futuro seguro para todos. RUS. Innovación y calidad para un futuro seguro. Nos conectamos con Dieznet. Es más rápido. Tienen soporte técnico durante el día, en tu negocio y en tu hogar. Ni lo dudes. Son de Canal 10. En Lievi, del próximo 18 de octubre nos vemos por ahí. Nos encontramos, familia, para compartir tremendo folclore, una jornada de fiesta y de mucha familia. Estoy encantada y feliz de poder estar presente este año, así que el 18 de octubre espero verlos a todos ahí para disfrutar de esta gran fiesta, de esta gran noche que no se la pueden perder. Abrazote. Vamos arriba, te espero. Vení a disfrutar. Verte es lo que me despierta, escucharte en la puerta abierta, sentirte cerca, compañía, sos mi abrigo cada día, mi abrigo cada día. Ahí es mi vida mía. Estás viendo InfoCDLU, las noticias que querés ver en el informativo uruguayense. Bueno, en este caso lo que quiero contarte es uno de los mensajes que nos llegan al 3442-500-190 con información. Omar se llama, y Omar nos cuenta que los chicos de la categoría 2013, o sea que son muy jovencitos, 12, 13 años, no mucho más, salieron campeones entrerrianos en Villaguay, los de Gimnasia y Esgrima. Campeones entrerrianos de 2013, categoría 2013. Fueron ganando todos los partidos y terminaron invictos y le ganaron la final a Central Entrerriano de Gualeguaychú 2-0. Una alegría, naturalmente. Y ahí está la foto de los gurisitos. Son gurisitos, claro que sí. Felicitaciones, muchachitos, felicitaciones. Esto fue el fin de semana pasado en Villaguay. Muchísimas gracias, querido Omar. Muchísimas gracias. Eso es lo que queremos, que nos envíes tu mensaje, tu fotografía, tu noticia, que puede ser, ya sea esta, una noticia deportiva, comunitaria, o puede ser algo particular, algún evento feliz.
algún cumpleaños, algún aniversario, algún casamiento, ¿por qué no? O algún logro. Puede ser estudiantil o puede ser laboral, ¿por qué no? Compartámoslo, 3442-500-190. Ahora te propongo mirar desde las cámaras aéreas panorámicas que tiene Video Digital en Concepción del Uruguay cómo está el cielo. Todavía quedan algunas nubes, pero el sol ya ha aparecido, por suerte. Hasta hace pocas horas quiero decir, la media mañana todavía lloviznaba, al menos en Concepción del Uruguay. Ahora el sol empieza a hacerse dueño del cielo y creo que en toda la región. Y la verdad hay que decirlo, la temperatura empieza a ser mucho más cálida. Cuando digo más cálida, digo, en este caso, llegando a los 17, 18 o 20 grados centígrados. 20 grados va a haber el lunes que viene. Pero, de aquí al fin de semana, 1000 variaciones, tanto de temperatura como inclusive la posibilidad de lluvia para el viernes. Para hoy, 18, 19 grados de temperatura. Y ahora sí, vamos a mirar los números de las quinielas. En este caso, la quiniela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tómbola de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de Córdoba y de la provincia de Entre Ríos. Los 20 números en pantalla que vos ves a la izquierda abajo, mientras lo que mejor nos importa es el número primero. El primer premio de la Lotería de Entre Ríos, 808, diría Riverito. 0808. El 08, el incendio en la tabla de los sueños. Gracias por acompañarnos. El agradecimiento también para el Negri Grieve, nuestro director de cámara, para el director general de contenido de InfoCDLU, Pedro Parpagnoli, para el gerente general de Canal 10, Daniel Pietroboni. Muchísimas gracias en su nombre a todo el personal de Canal 10. Mi nombre es Abelardo Santangelo. Nos vamos a reencontrar, claro que sí, como siempre, mañana 13:15, aquí a través de Video Digital. Gracias por acompañarnos.